Comenzamos. Buenas tardes y bienvenidos a este seminario web titulados Laicos y consagrados corresponsables en la misión. Bienvenidos y gracias por formar parte de este encuentro. Y digo formar parte muy conscientemente, ya que nuestro tema de hoy es la corresponsabilidad, la llamada de cada bautizado a asumir la misión de la Iglesia como propia según su vocación. Reflexionaremos sobre cómo la sinodalidad, a través de la corresponsabilidad, el discernimiento y el diálogo, pueden ayudarnos a colaborar juntos más plenamente en la misión. Antes de comenzar nuestra conversación, dediquemos un breve momento a la oración. Pongamos este encuentro en presencia de Dios y pidamos la gracia de la escucha atenta, la apertura de corazón y la sabiduría del Espíritu. Iniciamos este momento con un gesto sencillo, antiguo y nuevo, pero también profundamente sinodal: caminar juntos en comunión con Pedro, uniéndonos a las intenciones que este mes de marzo nos propone en la Red Mundial de Oración del Papa. Aprovechemos, pues, la música de esta oración para elevar nuestras peticiones al Padre. Señor, ilumina a los líderes de las naciones para detener la carrera armamentística y poner la vida de los más vulnerables en el centro. Que la amenaza nuclear nunca más dicte el futuro de la humanidad. Sí, lamentablemente parece que tenemos un problema recurrente con la música, pero esto no quita que nos unamos en oración. El mensaje final de esta oración del Papa, que lamentablemente no hemos podido compartir, es un mensaje de paz: iniciar por la paz en nuestros corazones y desde ahí también, en diálogo y en escucha mutua, orar por la paz en el mundo. Os invito en este caso a rezar un Padre Nuestro, visto que no hemos podido escuchar directamente las palabras del Papa, para pedir este momento y para pedir el don de la paz. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu Sea tu nombre. nombre. Venga a Venga a nosotros tu nosotros tu reino. reino.
hágase tu hágase tu voluntad, voluntad, en la así en la tierra tierra como en el como en el cielo. cielo. Danos hoy Danos hoy nuestro pan nuestro pan de de cada cada día día. y perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como nosotros también nosotros perdonamos perdonamos a a los los que que nos nos ofenden. ofenden. No No nos nos dejes dejes caer en la caer en la tentación tentación y y líbranos del mal. líbranos del mal. Amén. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, después de este momento, de todas maneras, de unión entre nosotros y de recogimiento en torno al Padre, tengo el gusto de pasarle la palabra a nuestra presidenta general, la presidenta general de la UMOF, la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, Mónica Santamarina. Muchas gracias, Mónica. Gracias, gracias María. Buenos días, tardes o noches, donde quiera que esté cada una de ustedes. Pues esto en realidad va a ser una oración, 1 hora y media de oración conjunta, entonces sí, seguimos orando, no pasa nada con la tecnología que en ocasiones nos falla. Bien, pues estimadas ponentes, integrantes de congregaciones religiosas, mujeres del UMOF y demás participantes reunidas hoy aquí desde diferentes partes del mundo. Me complace enormemente darles la bienvenida a este seminario web a nombre de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, le llamamos la UMOF. Agradecemos profundamente su presencia en este momento de diálogo compartido. Este webinar forma parte de la reflexión en curso de la UMOF sobre la sinodalidad y nos ofrece la oportunidad de escuchar experiencias concretas, aprender unos de otros y reflexionar juntos sobre cómo la colaboración entre laicos y religiosos puede seguir creciendo en creatividad y profundidad. En este contexto, la contribución de las mujeres, tanto laicas como consagradas, es particularmente significativa, ya que están profundamente comprometidas en todo el mundo con la vida pastoral, la educación, los ministerios sociales, la reflexión teológica y muchas otras formas de servicio al Evangelio. Hemos dado comienzo a nuestra serie de seminarios web de 2026 en el marco de la Escuela de Sinodalidad de la UMOF, en un momento especialmente significativo del año litúrgico, la Cuaresma. Al comenzar a reflexionar sobre este encuentro, 3 palabras me resonaron con mucha fuerza: camino o peregrinación, Cuaresma y por supuesto el título que nos ha reunido hoy, la corresponsabilidad en la misión. En efecto, la vida cristiana es en esencia un camino. No estamos quietos ni somos estáticos. Siempre estamos en movimiento. Cada uno de nosotros recorre un camino cuyo destino es la casa del Padre, el horizonte que debe guiar y dar sentido a cada paso. Pero no caminamos solos. A través del bautismo hemos sido incorporados a un pueblo, el pueblo de Dios, que avanza junto a lo largo de la historia. Hablar de sinodalidad, por lo tanto, es hablar de caminar juntos. Toda peregrinación auténtica nos transforma. No se trata simplemente de desplazarnos de un lugar a otro, sino de dejarnos moldear por Cristo a lo largo del camino. Caminar juntos significa escucharnos unos a otros, apoyarnos mutuamente, corregirnos fraternalmente y sobre todo convertirnos. Es un camino de conversión personal y también de una conversión comunitaria. En este sentido, la Cuaresma nos ofrece un contexto especialmente adecuado para el intercambio que estamos a punto de compartir. Este tiempo litúrgico nos llama precisamente a encaminar nuestras vidas, a volver nuestros corazones al Señor, a dejarnos reconciliar y renovar. Nos recuerda que la conversión no es un momento único, sino un proceso continuo, y que además de la respuesta individual, tiene también una dimensión eclesial. Convertir nuestras relaciones, nuestras formas de trabajar juntos y nuestras formas de abordar la misión. Llegamos así a la tercera palabra: corresponsabilidad. La misión no pertenece a unos pocos, pertenece a todos. Todos estamos llamados. Todos hemos recibido dones, carismas y talentos. Todos estamos invitados a ofrecer lo mejor de nosotros mismos en el anuncio de la buena noticia. La corresponsabilidad surge de la conciencia de que compartimos la misma dignidad bautismal y la misma misión.
Desde diferentes vocaciones, laicos y consagrados, participamos en un único envío. La diversidad no nos divide, más bien enriquece el cuerpo eclesial y lo hace más fecundo. Cuando cada persona aporta lo propio de su vocación, carisma y experiencia, la misión se vuelve más completa, más encarnada y más creíble. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de tres destacadas ponentes que nos ayudarán a reflexionar sobre este tema desde diferentes contextos de la Iglesia. En primer lugar, la Madre María Fátima Vieira Diniz, religiosa venezolana de las Siervas del Santísimo Sacramento, ex superiora general y madre sinodal. Damos también la bienvenida a Cuca Macet, secretaria general de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús, y a María Teresa Marcos Martín, canciller secretaria general de la Diócesis de Plasencia en España. Les estamos profundamente agradecidas por acompañarnos hoy y contribuir a este diálogo con sus ricas experiencias. Las perspectivas de nuestras ponentes nos ayudarán a reflexionar juntos, a escucharnos unos a otros y a profundizar en nuestro entendimiento mutuo. Que este espacio se convierta en un verdadero lugar de comunión, donde podamos descubrir y abrir caminos creativos y fructíferos de colaboración, ampliando nuestra misión y fortaleciendo nuestro compromiso compartido. Somos el pueblo de Dios, hijos e hijas amadas del Padre, hermanos y hermanas, peregrinos en misión. Y es juntos, en corresponsabilidad, que estamos llamados a seguir anunciando la alegría del Evangelio en medio del mundo. En estos momentos difíciles para el mundo, confiamos los frutos de este encuentro a nuestra Madre y Patrona del UMOF, María, Reina de la Paz. Muchas gracias. Gracias, Mónica, por la cálida bienvenida a este seminario en red, que desea ser efectivamente un momento de encuentro. Antes de pasar a las presentaciones, permítame explicarles un momento brevemente la estructura de este seminario. Nuestra sesión durará alrededor de 90 minutos y se organizará en tres partes principales. En primer lugar, tendremos breves presentaciones de nuestras ponentes. Cada ponente ofrecerá una reflexión basada en dos preguntas orientativas relacionadas con la sinodalidad y la colaboración entre laicos y religiosos. A continuación, pasaremos a un segundo bloque centrado en las buenas prácticas. En esta sección, cada ponente compartirá una experiencia concreta de colaboración fructífera en la que se pueda reconocer en la práctica el espíritu del proceso sinodal. Tras estas aportaciones, abriremos un breve espacio para el diálogo y las preguntas. Ahora sí, invitamos cordialmente a todos los participantes a enviar sus preguntas por escrito a través del chat durante el desarrollo de la sesión. Por último, concluiremos con una breve despedida y una oración. Nuestro objetivo no es solo compartir ideas, sino también escuchar experiencias vividas, reconociendo los retos, las oportunidades y los dones propios que cada vocación aporta a la misión común de la Iglesia. Las reflexiones que se presentarán partes de la experiencia y abordarán los procesos emprendidos, los desafíos encontrados y las posibilidades que se han ido abriendo. Pasamos ahora, por tanto, a la primera parte del programa, las reflexiones de los ponentes. Las preguntas en torno a las cuales articularán su reflexión, o les hemos invitado de alguna manera a reflexionar sobre estas preguntas, son ¿cómo puede la sinodalidad formar o fomentar una colaboración auténtica entre laicos y religiosos, de modo que cada uno aporte desde su riqueza, la riqueza de su carisma, su contribución en el caminar común? Y también cuáles son los campos que se están desarrollando actualmente o en los que se está desarrollando actualmente esta colaboración, cómo se pueden incrementar o reforzar. Cada ponente dispondrá más o menos de unos 8, 9, máximo 10 minutos para esta primera parte de la presentación. Empezamos a navegar en este tema con nuestra primera ponente, Cuca Macet. Cuca es periodista y doctora en Relaciones Internacionales
con una amplia trayectoria en organismos internacionales y en el ámbito institucional. Durante años trabajó en la Comisión Europea, en el área de educación y cultura, donde coordinó proyectos en contextos vulnerables centrados especialmente en la trata de mujeres, la protección de menores y la formación de jóvenes en situaciones desfavorecidas. Desde 2010 desarrolla su labor en el ámbito religioso, asumiendo responsabilidades en comunicación, gestión y administración a nivel nacional e internacional. Ha participado además en la creación de estructuras orientadas a la protección y salvaguardia de mujeres y menores vulnerables. Actualmente reside en Roma y ejerce el cargo de secretaria general ejecutiva de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús, donde lleva ya muchos años recorriendo junto a la vida consagrada una fructífera colaboración como laica. Desde aquí coordina procesos institucionales y canónicos a nivel internacional. Asimismo, colabora con el Dicasterio para la Vida Consagrada en la gestión de los cursos de formación al magisterio, la normativa y la práctica canónica de la vida consagrada. Cuca, gracias por estar hoy con nosotros. A ti la palabra. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir mi pantalla para poder dar un seguimiento ordenado a mis ideas. ¿Se ve? Sí. Sí. Que bueno, van muy en línea con la introducción que nos hacía Mónica. Gracias en primer lugar por esta invitación. Estoy muy contenta de poder participar en este encuentro, ¿no? Sobre un tema que no es simplemente organizativo, sino profundamente eclesial y espiritual. Agradezco también a María esa presentación tan generosa que ha hecho. Sin embargo, mi servicio es muy sencillo. Soy secretaria general ejecutiva de una congregación religiosa y lo que voy a compartir hoy nace sobre todo de la experiencia concreta de este servicio, con sus procesos, sus retos y también con muchas potencialidades abiertas. La pregunta que nos hacemos hoy y que nos ha traído aquí a este encuentro es ¿cómo puede la sinodalidad fomentar una colaboración auténtica entre laicos y consagrados? Todos sabemos que cuando hablamos de sinodalidad no estamos hablando simplemente de un método de trabajo, estamos hablando de una forma de ser iglesia. Y si yo tuviera que resumirlo en una frase, diría que la sinodalidad cambia la calidad de la relación. Durante mucho tiempo la colaboración entre religiosos y laicos se ha vivido principalmente en clave de ayuda, ¿no? La misión era pensada y conducida por los religiosos y los laicos colaboraban en su desarrollo. De hecho, seguro que algunos estáis pensando que hoy todavía encontramos situaciones donde esa colaboración se vive así. Los religiosos deciden y los laicos ejecutan. Pero el paradigma sinodal nos invita a un paso más profundo, pasar de colaborar a caminar juntos en la misión. Y desde mi experiencia, ese cambio se ve especialmente en tres niveles. El primero sería el nivel de la escucha. Para los que estáis familiarizados con el documento final del sínodo, sabéis que este insiste en que la iglesia sinodal es, ante todo, una iglesia de la escucha. En mi propia experiencia, he descubierto que uno de los cambios más grandes que trae la sinodalidad es aprender a escuchar de verdad. Y no se trata solo de pedir opiniones o de hacer partícipe a la gente en un proceso, sino de colocarse en una actitud distinta. Es escuchar al otro con la convicción de que el espíritu también puede hablar a través de él o de ella. Y esto, os confieso, no es algo automático. Supone un cambio interior porque implica dejar de pensar que uno ya sabe o ya tiene la respuesta para abrirse a lo que puede surgir en el encuentro. Y cuando esto ocurre, y lo he dicho anteriormente, algo cambia profundamente la relación. Poco a poco la persona laica deja de ser percibida como alguien que simplemente ejecuta tareas y empieza a ser reconocida como alguien que también aporta, que también discierne, que también tiene algo que decir. Y al mismo tiempo, la autoridad también se transforma, deja de vivirse como control o como decisión unilateral y se empieza a ejercer más como servicio, como acompañamiento, como cuidado del proceso. A mí me gusta decir que cuando la escucha es verdadera se crea un espacio nuevo, un espacio donde las vocaciones
no tienen que competir ni justificarse, sino que pueden encontrarse y enriquecerse mutuamente. El segundo nivel es el del discernimiento compartido, porque la sinodalidad no consiste en decidir por votación o en sumar opiniones, es algo más profundo, es buscar juntos lo que nos está pidiendo Dios. Y esto no es fácil, sobre todo porque vivimos en un momento en el que constantemente se nos está invitando a salir de lo conocido. Muchas veces supone dejar seguridades, abrirnos a situaciones nuevas, a entrar en realidades que no siempre controlamos. Y en mi experiencia, el proceso sinodal nos ha ayudado precisamente a situarnos ahí, a sentarnos juntos, a compartir información, a escuchar puntos de vista distintos, pero sobre todo nos está ayudando a hacernos preguntas que no son organizativas solo, son profundamente espirituales. ¿Qué nos está pidiendo Dios en este momento? ¿Quién nos llama Dios a ser? ¿Qué nos está llamando Dios a hacer? Y aquí he visto algo muy concreto, que lo sinodal se reconoce cuando las decisiones no llegan ya tomadas, cuando realmente hay espacio para pensar, para dialogar y para dejar que algo nuevo emerja entre todos. Esto naturalmente requiere tiempo, requiere paciencia, humildad y también confianza, porque no todo se resuelve rápido ni con claridad inmediata. Eh, Sobre todo no es fácil en el mundo que nos está tocando vivir, porque estamos muy acostumbrados a la inmediatez. Vivimos en una cultura también influida por la tecnología y la inteligencia artificial, donde todo lo queremos rápido. Buscamos respuestas inmediatas, tendemos a cortar los procesos. Sin embargo, el discernimiento va por otro camino, necesita tiempo, necesita escucha, necesita dejar espacio para que las cosas maduren, y eso exige de nosotros también una actitud distinta, más paciente, más abierta. Pero como decía antes, cuando este proceso se vive de verdad, ocurre algo muy bonito. La misión deja de ser algo que unos piensan y otros ejecutan y se convierte en una misión que hemos discernido juntos y que por eso mismo la sentimos como propia. Y luego el tercer nivel es el de la corresponsabilidad, ¿no? Como nos introducía también Mónica. En mi experiencia he tenido que ir entendiendo poco a poco que la corresponsabilidad no significa que todos hagamos lo mismo, sino es algo mucho más profundo, es que todos somos responsables de la misión, cada uno desde su propia vocación. Y aquí he descubierto una riqueza muy grande, porque cuando esto se vive bien, cada vocación aporta algo único. La vida consagrada, por ejemplo, aporta una memoria viva del carisma, una forma de mirar las realidades del Evangelio, la riqueza de la vida comunitaria y el testimonio de la radicalidad evangélica, que son realmente un verdadero don para la Iglesia. Al mismo tiempo, la vocación laical aporta algo que es igualmente necesario, una inserción directa en la realidad, una experiencia profesional concreta, una cercanía a los desafíos culturales, sociales y familiares de nuestro tiempo. Lo que estamos viviendo y viendo hoy es que la corresponsabilidad no consiste siempre en colaborar mejor o en repartir tareas, es reconocer que la misión no pertenece a unos u a otros, sino a todos, porque juntos formamos el pueblo de Dios. Y esto, como decía antes, implica realmente un cambio interior importante, pasar de una lógica de la delegación, donde unos se encargan y otros se ejecutan, a una lógica de participación real, donde todos nos sentimos implicados en lo que se está viviendo y lo que se está decidiendo. Es evidente que estamos viviendo una auténtica transformación en la manera de relacionarnos y de discernir juntos la misión. Pero, ¿dónde lo estamos viendo y cómo podemos seguir desarrollando esa colaboración? Seguramente muchos de los que estáis aquí tenéis ejemplos parecidos, pero en mi experiencia, hoy vemos crecer esa colaboración en ámbitos muy concretos que reflejan el cambio profundo que estamos viviendo en la Iglesia. Lo que estamos viviendo principalmente en la congregación religiosa donde yo trabajo es que estamos pasando de estructuras centradas en las religiosas a estructuras compartidas, donde la misión se sostiene entre todos. Un ejemplo que seguramente es común a muchas congregaciones es el de la colaboración en estructuras educativas. Durante muchos años los colegios estaban gestionados casi exclusivamente por religiosas. Ellas eran las directoras, las secretarias, las profesoras y también las responsables de la misión educativa. Sin embargo, hoy vemos una realidad muy distinta. La misión educativa
está sostenida en gran parte por equipos laicos que están profundamente implicados en el carisma. Como decía antes, no se trata solo de una sustitución de funciones, es una verdadera corresponsabilidad en la misión. Otro campo emergente, y quizás el que me toca más directamente, es el de la gestión y el gobierno institucional. Cada vez más congregaciones están integrando a personas laicas en responsabilidades de gestión, administración o coordinación. Y hoy también lo vemos de manera significativa en el mundo de las finanzas. Esta es una realidad que muchas congregaciones estamos empezando a vivir. Y luego un poquito más adelante os hablaré de mi experiencia concreta. Y por último, un campo que para mí es especialmente significativo es el de la transmisión del carisma. Durante mucho tiempo el carisma se vivía principalmente dentro de la comunidad religiosa. Hoy cada vez se comprende más que el carisma es un don del Espíritu para la Iglesia y que puede y debe ser compartido y vivido también por personas laicas. En el caso del Sagrado Corazón, esto se ve de forma muy concreta en la formación de educadores y equipos laicos en la espiritualidad propia de la congregación. En muchos países, profesores, trabajadores y lo que nosotros llamamos socios en la misión participan en itinerarios formativos sobre la espiritualidad, la pedagogía y la misión educativa del Sagrado Corazón. Os cuento también como ejemplo que existen experiencias como las comunidades educativas ampliadas o grupos de espiritualidad donde laicos y religiosos también comparten espacios de oración, reflexión y discernimiento. Y esto hace que el carisma ya no sea algo que pertenece solo a las religiosas, sino que es una realidad viva, que es acogida, interpretada y transmitida también por los laicos en su vida y en su trabajo. Y todo esto muestra que la misión ya no se sostiene solo desde un único estado de vida, sino desde una verdadera complementariedad de vocaciones al servicio del mismo envío. Pero atención, esta colaboración no se mantiene sola, ¿eh? Es como una planta. Si no se cuida y no se riega, termina marchitándose. Por eso es importante que nos preguntemos e insistamos, ¿cómo podemos alimentar y fortalecer esa colaboración? Desde mi experiencia, yo destacaría tres caminos muy concretos. El primero, la formación compartida, no solo formación técnica, sino también espiritual y carismática, porque la misión compartida necesita un lenguaje común y una visión común. El segundo, el trabajar en la definición de estructuras claras, porque la misión compartida necesita roles definidos, procesos claros y espacios reales de participación y discernimiento. El sínodo, además, nos ha insistido mucho en esto. Sin estructuras reales de participación donde los laicos y las laicas podamos participar también en la responsabilidad y en la toma de decisiones, la corresponsabilidad no es posible. Y tercero y último, promover una verdadera cultura de la confianza, porque sin confianza la colaboración se vuelve superficial. Y quizás este sea el punto más delicado, porque muchas veces lo que está en juego no es la organización, sino nuestras relaciones, nuestros miedos y en algunos casos nuestras resistencias al cambio. De hecho, el proceso sinodal ha puesto de manifiesto que existen resistencias, muchas veces vinculadas al miedo al cambio o a la pérdida de ciertos modos de ejercer autoridad. Sabemos que este camino no está exento de dificultades, pero es precisamente ahí donde la sinodalidad se vuelve más necesaria. Cada día laicos y religiosos compartimos muchas tareas, pero realmente lo estamos viviendo como compañeros de misión. Quisiera terminar subrayando, y repito el concepto que he intentado transmitir, que el sínodo nos ha recordado que la sinodalidad se hace concreta cuando caminamos, escuchamos y asumimos juntos la responsabilidad de la misión. Cuando esto ocurre, la colaboración entre laicos y religiosos deja de ser solo una respuesta práctica a las necesidades, se convierte en un verdadero signo profético para la Iglesia de hoy, porque lo que está en juego no es simplemente una mejor organización, sino la manera en que la Iglesia puede vivir con mayor fidelidad el Evangelio en nuestro tiempo. Muchas gracias. Agradecemos mucho tu aportación, Cuca, verdaderamente una valiosísima intervención que nos has ofrecido desde la experiencia y la mirada concreta y vivida, ¿no? De cómo la sinodalidad puede ayudar a transformar para bien la calidad de las relaciones en favor de una misión compartida. Muchísimas gracias. Ahora vamos a presentar a nuestra segunda ponente. Nuestra segunda ponente es la madre María Fátima
Vieira Diniz, que nació en Caracas en 1964, es una religiosa venezolana de la Congregación de las Siervas del Santísimo Sacramento, fundada en Caracas en 1896, pero que tiene presencia también en otros países de América Latina. Ingresó en la congregación en el año 1991 y profesó sus votos perpetuos en el año 2000. Su misión se ha desarrollado en el área de la educación escolar, formación a la vida religiosa y en el gobierno de la congregación en su servicio como consejera y superiora general hasta el año 2025, es decir, el año antes de ayer, vamos, el año pasado. Su labor ha animado la vida comunitaria, la formación, la misión apostólica de la congregación, cuyo carisma eucarístico se centra en ser pan partido para dar a los demás el amor que recibimos de Jesús, a fin de que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Durante su servicio participó en las organizaciones intercongregacionales como las conferencias de religiosas y religiosos de Venezuela, la Unión Internacional de Superioras Generales, donde contribuyó a la reflexión sobre la vida consagrada y la sinodalidad. Fue también invitada a participar en la 16ª Asamblea del Sínodo de los Obispos, convocada por el Papa Francesco, en la que participó como representante con derecho a voto, aportando la experiencia de la vida religiosa femenina y de la pastoral latinoamericana. Actualmente colabora en la diócesis de Petare, estado de Miranda, Venezuela, en el apostolado congregacional, la vida comunitaria, el acompañamiento, promoviendo la esperanza y el fortalecimiento del tejido comunitario. Bueno, Madre Fátima sabe que ha sido un gran gusto organizar este webinar con usted desde el principio. Gracias por acompañarnos y esperamos con interés su reflexión. Bueno, buenos días. Quiero agradecer a la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas por la invitación. También estoy como muy agradada y sorprendida con el trabajo que realizan de manera especial para esta fase de implementación del sínodo de la sinodalidad. Muchas gracias. Hablar sobre la corresponsabilidad de la misión en los laicos y consagrados es un tema que ya Mónica asomó la palabra clave. Es un tema de conversión. Yo les voy a hablar un poquito sobre qué fundamenta qué fundamenta nuestra corresponsabilidad de la misión como laicos y como consagrados, y también algunos aspectos prácticos que creo que pueden ayudar a esa implementación o a abrir esa manera de ser iglesia. Lo primero es entender que realmente es un proceso de conversión, porque hay, lamentablemente, o bueno, somos seres en evolución, hay una distancia entre lo que pensamos, lo que sentimos y hacemos. No siempre somos coherentes. Y eso se notó mucho en la primera sesión del sínodo. Había discursos muy bien elaborados, pero no se correspondían después con el trato con el otro. Y durante todas las sesiones del sínodo, la relación ya, Cuca decía, es una conversión también en las relaciones. La relación entre todos los miembros fue cambiando porque empezamos a mirarnos como hermanos en camino y eso cambia toda la dinámica. El discurso ya lo teníamos claro, pero la relación, compartir nuestra vida con otros, nuestra oración con otros, es lo que nos pone en camino. Entonces, es entender que la sinodalidad, el ser una iglesia más al estilo de Jesús, que es ser una iglesia que está abierta a todos, esa expresión del Papa Francisco, todos, 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 tiene que pasar por procesos de conversión. Y podemos decir, no, yo lo tengo claro, pero entonces mientras voy hablando, preguntémonos, en mi familia, en mi lugar de trabajo, en mi parroquia, en mi iglesia, ¿a quién acojo, a quién recibo y a quién mantengo distancia? ¿Son todos incluidos? ¿A quién excluyo? Entonces vamos con el primer principio para la corresponsabilidad en este camino sinodal. Lo primero es comprender con la mente y con el corazón que somos hijos de un Dios que es Trinidad. El Padre se dedicó a crearnos y a hacernos hijos suyos. Y somos pueblo de Dios, pueblo del Padre. El Hijo, con la presencia del Hijo,
todos empezamos a ser hijos y nuestra realidad corporal empezó a ser espacio de divinidad. Dios ya no estaba fuera. En Jesús, Dios empezó a estar dentro. A través de Jesús nos hicimos hermanos y a través de Jesús se nos recordó lo esencial. Dios es amor y se muere de amor para que cada uno de los seres humanos regrese. De ahí la parábola de la oveja. Deja las 99. Jesús no sabía mucho de matemática, dicen algunos. Dejó las 99 y va a buscar la una. Cada uno de nosotros somos esa una, no son los demás, porque todos en momentos de nuestra vida necesitamos ser rescatados. Entonces entender eso, que somos hijos de un Dios que es Trinidad, Padre, Hijo y de un Espíritu Santo que nos habita y nos hace su templo. Entonces, si entendemos con el corazón esa verdad, eso ya nos pone con una mirada diferente hacia cualquier persona, sea de mi agrado o no, sea de mi país o no, sea de una cultura que acepte o no. O sea, mi mirada como católico tiene que cambiar. Mi actitud ante esa persona debe cambiar porque ella o él, al igual que yo, sea laico, consagrado, ministro ordenado, somos hijos e hijas amadísimas de Dios. Y eso es lo que da todo el horizonte en la vida cristiana, es ser bautizados en el misterio de la Trinidad. Y otro aspecto que es muy importante es que la Trinidad, ellos tienen una relación, por tomarlo con el tema que estamos tratando, cada uno es corresponsable y además una corresponsabilidad diferenciada. El Padre hace cosas muy específicas, el Hijo hace cosas muy específicas y el Espíritu Santo tiene otra misión muy específica, pero es la unidad. Y a eso estamos llamados. Somos hijos e hijas de un Dios Trinidad, donde el otro tiene semillas del Padre, tiene vestigios del Hijo y tiene soplo del Espíritu Santo. Entonces, cuando empezamos a vernos así, con ese asombro a que cada persona, cada ser humano, cada niño, cada viejito, cada anciano, cada persona que no esté en el sano juicio de su mente, todos somos espacio de la divinidad. Y cuando empezamos a tener esa mirada, no podemos menos sino enternecernos. Ese es un principio que, como lo digo, lo tenemos muy claro aquí, pero tiene que reflejarse. Entonces pregunto, en tu relación con el otro, tú le haces sentir que es hijo e hija amadísima del Padre. La otra cosa lindísima es que todos tenemos, por eso mismo, como el fundamento, el bautismo es el fundamento de nuestra vida, dice el documento final, que gracias a la unción del Espíritu Santo recibida en el bautismo, todos los creyentes poseen un instinto para la verdad del Evangelio llamado sensus fidei. Eso a mí me parece una maravilla. O sea que todos tenemos una connaturalidad para la divinidad, para las realidades divinas, para saber que Dios está conmigo. Entonces, eso hace que todos seamos canales del Espíritu Santo. Entonces, aquí ya empecemos a preguntarnos. Cuando yo escucho, en mi escucha, en mi discernimiento, solo escucho la voz del obispo, del presbítero, de la laica que es más formada, o escucho también la del niño, la del anciano, la del pobre. ¿A quién escucho? ¿Con quién dialogo? Eh, María, yo no vi la hora antes de empezar. Por favor, indícame cuánto tiempo me queda. Entonces, 5 minutos. Ok. Entonces, fíjense, por el bautismo, si tenemos esto en cuenta, además que somos bautizados, que somos templo de la Trinidad, que también tenemos dentro de nosotros destellos de la divinidad y tenemos sabiduría, eso es vital que lo empecemos y ese es el camino de conversión, descubrir que el otro es un espacio agraciado de Dios, un espacio en el cual el Espíritu Santo se regocija y se alegra de vivir. Entonces, el bautismo por el que todos participamos es el principio de la sinodalidad y es fundamento del ecumenismo, porque el camino de la sinodalidad que la Iglesia Católica está siguiendo es y debe ser ecuménico. Entonces es muy importante que no lo perdamos de vista. Otro fundamento para nuestra corresponsabilidad diferenciada es entender que en la sinodalidad la corresponsabilidad diferenciada significa lo que ya decía Cuca, es que cada uno, y también Mónica, cada uno desde su vida, desde su etapa, o sea, si es niño, joven, adulto, anciano, cada uno desde su condición, si es hombre, mujer,
Cada uno desde su vocación profesional, desde su vocación específica en la iglesia, tiene un aporte concreto. Yo no le puedo pedir a un joven del movimiento juvenil que tenga la misma respuesta en una iglesia sinodal que tiene, por ejemplo, una hermana, una religiosa consagrada. Él tiene su respuesta. Y esto es obvio, pero a veces lo que es más obvio nosotros nos cegamos. No es lo mismo decirle, de esperar de una religiosa un tipo de respuesta que de un joven. No podemos esperar la misma respuesta. Y a veces los jóvenes nos asustan, pero ellos tienen sus propias respuestas. Entonces, corresponsabilidad diferenciada es esa. Cada uno en su lugar, en su misión, vocación y estilo de vida tiene un aporte concreto. Avanzando un poquito más ya, laicos y religiosas, ¿cómo integrarnos en esa corresponsabilidad? Los laicos, me llamó la atención que la primera vez que aparece esa palabra en el sínodo están los dos juntos, laicos y religiosos. ¿Por qué? Porque el sínodo reconoce que muchas veces la voz del laico y de la religiosa se escucha de último, como decía Cura, o sea, como un apoyo, cuando una ayuda, cuando hay algo que ya yo no quiero hacer, entonces yo busco, no, busco a la religiosa y al laico. Es muy doloroso entender que a veces la vida consagrada ha sido entendida como mano de obra barata. No puede ser, o que el laico es el que hace lo que ya nadie quiere hacer. Entonces es necesario entender que tenemos dignidad de hijos amados de Dios y que la iglesia espera que la vida consagrada está llamada a desafiar a la iglesia, a la sociedad, con su voz profética. Nuestra misión es, según el documento del sínodo, a la luz de la realidad. ¿Cómo se impregna eso? Con el evangelio. ¿Cuáles son los rasgos, cuáles son las solicitudes que Dios nos está haciendo a la humanidad en esa realidad concreta? Y ahí surgen los carismas, como ya muy bien explicaba Cuca. Y los laicos, es que sin los laicos no podemos vivir, mire, los laicos es impregnar y transformar las realidades temporales en el espíritu. Y nosotros vivimos en realidad temporal y a veces los consagrados, los presbíteros, como que no sé, andamos fluctuando. Y hay cosas que hay que organizar para hacer el bien bien hecho. Entonces, los laicos son primordiales para qué? Para una mirada objetiva de la realidad, para una mirada justa de las situaciones, para impregnarnos de lo que sufre la sociedad que quiere ser católica, cristiana, en una sociedad que es laica, una sociedad que no quiere a Dios, una sociedad que tiene otros valores distintos. O sea, el campo de batalla que viven los laicos es altamente conflictivo y duro. Por favor, María, ¿cuántos minutos me quedan? Ya, bueno, para finalizar, solo quiero decirles, me atrevo a decir que sin el aporte de los laicos y consagrados, la iglesia no va a ser un camino sinodal y no van a parar esa grave secuela de los abusos. No va a parar. O sea, tenemos que tomar conciencia de que somos responsables del presente y del futuro de nuestra iglesia y que la vinculación entre laicos y consagrados es vital para generar la iglesia de Jesús. Bueno, Madre Fátima, muchísimas gracias por aportar a este encuentro la voz de la vida consagrada, iluminando nuestro camino común con su testimonio y experiencia. Ahora pasamos a nuestra tercera ponente. Nuestra tercera ponente es María Teresa Marcos Martín, que es canciller, secretaria general del Obispado de Plasencia, en España, donde se encarga de la redacción de actas de la curia, la gestión documental y la custodia de los archivos, además de dar fe pública mediante su firma en actos de diversa índole. En su labor diaria atiende también cuestiones relacionadas con las hermandades y cofradías, vida religiosa, archivos y consultas de derecho canónico dirigidas a sacerdotes, religiosos y laicos. Nacida en Salamanca, en 1991 se formó en Derecho en la Universidad de la misma ciudad, es decir, de Salamanca, compaginando sus estudios con la música en el conservatorio. Toca la flauta traversera, que es una maravilla. Es abogada canonista y abogada rotal, y como tal desarrolla también su actividad en el ámbito de los tribunales eclesiásticos, especialmente en temas de nulidad matrimonial. En los últimos años, tras la obtención del doctorado en Derecho Canónico, y además una tesis vinculada a la música también, ha intensificado su labor académica e investigadora en el ámbito universitario. Además, cuenta
con formación en mediación civil y familiar, en ciencias religiosas y tiene un máster en Derecho Militar Español por la Universidad de Murcia. Ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito eclesial desde el 2021 como canciller del Obispado de Plasencia, siendo la primera mujer en España en ejercer este cargo, que por otro lado es una función que en el Código de Derecho Canónico, que lo corregirás si me equivoco, se abrió a los laicos en 1983. María Teresa mantiene también una vinculación activa con su parroquia, colaborando en tareas pastorales como catequista. María Teresa, bienvenida entre nosotros. Muchísimas gracias, Adelante. María. Bueno, muchas gracias a María y a la UMOF por contar conmigo para estar aquí en esta ponencia y muchas gracias a mis compañeras por sus brillantes exposiciones. Yo quiero dar una visión un poco más desde lo que es mi ámbito de trabajo y cómo es esa corresponsabilidad desde la estructura de una diócesis. Voy a compartiros, creo que lo veis. ¿Se ve? No todavía. A ver, ¿ahora? Se está cargando. Sí, Vale. perfecto. Vale, pues como os decía, voy a empezar explicando un poco cómo llevamos la corresponsabilidad y la sinodalidad desde lo que es la estructura de una diócesis, ¿vale? En primer lugar, quiero destacar que la sinodalidad la podemos cimentar desde lo que son tres puntos, lo que sería la autoridad ejercida más bien por el obispo, el servicio, que sería la curia, pero también el discernimiento, que entraría más de lleno lo que vienen siendo los consejos diocesanos. La diócesis no es una colección de documentos ni oficinas, no se nos vea solo como algo que llevamos papeles, sino que quiere ser un espacio vivo para el gobierno de la comunidad donde caminar juntos lo que viene siendo toda la diócesis, y toda la diócesis es corresponsable de de la vida de la diócesis. El primer punto sería el obispo. El obispo es vicario de Cristo y es el titular supremo de la potestad, pero esto no quiere decir que el obispo tome las decisiones él solo sin contar con nadie. Al revés, el obispo tiene una estructura a su mano para que le ayude en esta misión que le ha sido encomendada en una iglesia particular, que es la diócesis. Para ello tiene la curia diocesana, que sería el brazo operativo, y la curia es un conjunto de instituciones y de personas que colaboramos con el obispo para el cuidado de esta porción de pueblo de Dios, no solo para hacer papeles, sino para impulsar iniciativas. Y como tal, vamos a tener una potestad de régimen, una potestad judicial, vamos a estar también en los consejos económicos, en muchos ámbitos. Es como damos servicio tanto al obispo como a los fieles laicos, en los dos sentidos. Además, la curia la forma pues personas concretas, claro, como son los vicarios, que van a ser pues sacerdotes, esto sí, que van a compartir la potestad del obispo. Vamos a encontrar el vicario general o vicarios episcopales, y estos les van a ayudar a ejercer su misión en distintos ámbitos, desde el ámbito judicial, pastoral, económico. Después aparece la figura del canciller, que es la que ejerzo yo en Plasencia. No hace falta que sea laico, puede ser, o sea, que sea religioso, perdón, puede ser un sacerdote, puede ser un laico, puede ser un religioso. Y vamos a tener una función ejecutiva y de gobierno, ya que vamos a custodiar las actas, a dar fe de que todo lo que pasa en la diócesis está bien, a redactar decretos, a redactar cosas judiciales, y colaboramos directamente con el obispo. Además está el ecónomo, que tampoco hace falta que sea un sacerdote. De hecho, en nuestra diócesis también tenemos una viceecónoma, una laica. Eh, Él se va a encargar más de asuntos económicos. Y por último, vamos a tener los delegados, que son colaboradores inmediatos del obispo en distintos ámbitos. Los consejos diocesanos, que es lo que más nos importa para el tema que estamos tratando aquí, son órganos consultivos o deliberativos que asisten al obispo. Muestran cómo debe ejercerse la autoridad jerárquica mediante una escucha activa. Y en ellos vamos a encontrar, pues, desde el Consejo Presbiteral, que va a estar formado
por una junta de sacerdotes que van a representar a lo que es el presbiterio de toda la diócesis, aconsejar al obispo cómo llevar a cabo decisiones dentro de la diócesis, que nosotros en este ámbito también contamos dentro del Consejo Presbiteral con dos sacerdotes religiosos de diferentes congregaciones y tienen una comunicación más directa con el obispo para hacerle llegar también pues sus necesidades. El Consejo Episcopal, que va a estar formado por los vicarios generales y episcopales y va a ser un apoyo muy importante para el obispo en la toma de decisiones. Además, tenemos un consejo de consultores que también estará formado por sacerdotes y un consejo de asuntos económicos donde se pide expresamente que por lo menos 3 personas sean fieles laicos que estén al tanto y que sean conocedores del derecho civil, del derecho financiero, para que puedan aportar una visión más del mundo civil y de poner el contexto. Pero el gran consejo en el que todos los carismas van a estar presentes va a ser el Consejo de Pastoral. En el Consejo de Pastoral de la diócesis vamos a encontrar representantes tanto del ministerio ordenado como de los religiosos como de los laicos. Es como el corazón misionero de la diócesis, donde se va a investigar, a estudiar las conclusiones que nos llegan desde toda la diócesis, y una función muy importante va a ser la elaboración de los planes diocesanos de pastoral que se pueden hacer anualmente, y nosotros, además del plan anual, hacemos uno para varios años para trabajar en varios puntos y tener un recorrido. Y en nuestro consejo, pues hay presencia de muchos laicos, la verdad que tenemos suerte, también hay sacerdotes, por supuesto, y tenemos a el presidente de la Confederación de Religiosos, y 2 delegados también religiosos, uno de la vida femenina y otro masculina, para que tengan todos representación en nuestro consejo de pastoral. Como canonista, pues es verdad que quiero resumir la frase como diciendo que el obispo pastorea, la curia ejecuta, los consejos son los que disciernen, y juntos no forman una burocracia solamente, sino una iglesia viva donde la autoridad es servicio, la pertenencia es corresponsabilidad y el objetivo común es la misión evangelizadora. Respondiendo a las preguntas que se nos han planteado de forma breve, que sé que me he extendido un poco, pero quería que vierais un poco cómo es la sinodalidad dentro de lo que es la estructura real de una diócesis, para que veáis que a día de hoy los laicos formamos parte activa en las tomas de decisiones e incluso en la gobernanza de la diócesis, y que hay estructura ya creada, además de los consejos, para que todas las voces se oigan y sean tenidas en cuenta. Pero respondiendo a la pregunta de cómo puede la sinodalidad fomentar una colaboración auténtica, pues sobre todo he puesto ahí como 6 puntos, desde la escucha real y recíproca. Se tiene que escuchar sin perjuicios ni roles ya predefinidos. Hay que reconocer que el Espíritu Santo habla en todas las vocaciones, y tenemos que fomentar para que se den también espacios para poder expresar las experiencias vitales de cada miembro. También en una participación real y corresponsable, no basta solo con consultarnos, los fieles además tenemos que tener un papel activo en lo que es el discernimiento y en la toma de decisiones de la diócesis. Hay que tener un reconocimiento a la diversidad como riqueza y no como un obstáculo, pues los laicos podemos aportar la cercanía de las relaciones sociales, familiares, culturales, laborales, y por su parte los religiosos también nos ofrecen pues la profundidad del carisma que tiene cada uno, la vida comunitaria, una disponibilidad particular para la misión a la que están llamados. Además, también pues creo que se tienen que promover espacios de discernimiento compartido, crear espacios donde se puedan reflexionar juntos sobre lo que es la misión, valorar tanto la formación teológica como la sabiduría que nace de la vida cotidiana. Lo más importante, tenemos que situar la misión en el centro, lo importante es la misión, entonces hay que relativizar pues, los protagonismos individuales o grupales, tenemos que potenciar una colaboración como esa respuesta a la llamada común, y además tenemos que entender la participación cada uno desde su vocación, y que todos estamos llamados a un mismo envío desde nuestras realidades.
Y por último, como canonista, pues la importancia que tiene el derecho canónico. Las estructuras jurídicas deben adaptarse para facilitar procesos sinodales auténticos, no solo formales. Hay que reformar las estructuras, revisar los organismos como los consejos pastorales o los sínodos para que sean verdaderos espacios de diálogo y de decisión. En cuanto a los campos de desarrollo de esta colaboración, pues bueno, aunque ya lo han dicho mis antecesoras, pues los campos puede ser en el ámbito pastoral, pues con los equipos pastorales, catequistas, pastoral juvenil, familiar, movimientos misioneros, en la acción social, son muy importantes. Nosotros trabajamos mucho proyectos de Cáritas, proyectos de exclusión social, integración en los consejos diocesanos. En cuanto a la formación, pues cursos o espacios formativos conjuntos entre religiosos, laicos, vida consagrada, espacios de gobierno, como puede ser en la curia, en los consejos pastorales, puede haber más representación de laicos y de vida consagrada. Además, pues las vías, hacer consejos mixtos, compartir la misión y las decisiones, impulsar nuevos contextos como pues misiones digitales, periferias urbanas, cultura y, como ya he dicho antes, pues la aportación que puede dar cada ámbito, los laicos desde su ámbito más familiar, trabajo, social, la capacidad para traducir el Evangelio a la vida cotidiana, y las religiosas pues desde su testimonio profético y carismático, la vida comunitaria como un signo de comunión y la profundidad espiritual que nos da la vida consagrada. Y con esto pues muchas gracias. Muchas gracias a ti por enriquecer nuestra visión de la sinodalidad desde, bueno, pues desde tu vocación como canonista, pero también desde, bueno, pues desde el trabajo que ejerces directamente en la diócesis como canciller. Eh, Ahora, bueno, agradezco de hecho a todos nuestros ponentes el estar aquí y porque verdaderamente creo que han hecho unas intervenciones que a mí creo que a todos nos han resultado enormemente interesantes y que además así han sido de alguna manera refrendadas en los comentarios que han ido llegando a través del chat, que darán luego lugar a las preguntas, ¿no? Eh, Han sido reflexiones sin duda enriquecedoras, estimulantes para luego generar esas preguntas que esperemos que lleguen con el diálogo. Pasamos ahora a la segunda parte de nuestro programa, centrado en las buenas prácticas. Porque uno de los aspectos más valiosos del camino sinodal ha sido el intercambio de experiencias concretas. Bueno, no me cabe ninguna duda que nuestras ponentes compartirán experiencias inspiradoras y momentos en los que la colaboración entre laicos y religiosos ya han dado fruto en la vida de la Iglesia. En esta sección de que empezaremos y que iniciará en este momento, cada ponente presentará un ejemplo concreto, o varios, de colaboración en el que se pueda reconocer el espíritu de la sinodalidad, la escucha, el discernimiento y la misión compartida. Estos ejemplos nos ayudarán a pasar de la reflexión a la práctica, mostrando cómo las diferentes vocaciones pueden trabajar verdaderamente juntas por el Evangelio, por la misión, como nos decía María Teresa antes, y cómo la sinodalidad sin duda puede apoyar esta labor. Cada ponente dispondrá de 5 minutos para presentar sus ejemplos. Bueno, muchas gracias y volvemos a seguir el orden anterior. Empezamos por Cuca, sigue la Madre Fátima y por último terminamos con María Teresa. Muchas gracias. Gracias, María. En este breve tiempo que tengo a disposición, quiero compartir una experiencia que estoy viviendo en primera persona y que para mí ha sido y sigue siendo muy significativa de colaboración entre laicos y religiosas. Además, creo que en ella se reflejan muchas de las intuiciones del proceso sinodal. Como decía al principio, actualmente soy secretaria general ejecutiva de una congregación religiosa. Tradicionalmente, este servicio lo ha realizado siempre una religiosa. Estamos hablando de una congregación nacida en el 1800
por lo que este es un servicio que han prestado las religiosas durante más de 200 años. Sin embargo, en el 2015 la congregación decidió confiar esta responsabilidad a una persona laica. Y para mí este paso, que podría parecer simplemente organizativo, ha sido en realidad un signo muy claro de sinodalidad. Puntualizo que la mía es una responsabilidad compartida, ya que hay una hermana del Consejo General que tiene el reconocimiento oficial de secretaria general. Esto no es solo una opción práctica, sino que responde también a lo que establecen nuestras constituciones. Mi responsabilidad en la congregación podríamos decir que es en funciones. Yo, por explicároslo un poco, participo en algunas de las reuniones del Gobierno General, donde se reflexiona sobre la misión y se disciernen decisiones importantes. Mi trabajo muchas veces consiste en preparar documentos, recoger actas, ordenar información, asegurar que los procesos tengan continuidad. Además, mi servicio incluye toda la parte canónica de la congregación, preparar documentación oficial, hacer seguimiento a las decisiones, apoyar los procesos y, además, gestionar la relación con la Santa Sede. Con el tiempo he ido descubriendo que el mío no es un trabajo técnico. Estar en estos espacios significa también escuchar, comprender y, de alguna manera, acompañar los procesos de discernimiento que viven las hermanas. He tenido también la oportunidad y diría la gracia de participar en 3 capítulos generales y vivir esos momentos desde dentro, acompañando el proceso. Ha sido para mí una experiencia muy fuerte de iglesia sinodal. A lo largo de estos años he ido descubriendo que la verdadera colaboración no se construye solo con estructuras o con funciones, sino sobre algo mucho más profundo: la confianza y el sentirse realmente parte de un mismo cuerpo. Cuando una persona se sabe parte, deja de situarse fuera o al servicio de, y empieza a vivir la misión como propia. Ya no colabora desde la periferia, sino desde dentro, implicándose, cuidando y sosteniendo el conjunto. Y esa confianza, que no es algo abstracto, se puede concretar en gestos muy sencillos pero muy significativos. Compartir la información con transparencia, participar en los procesos y no solo ejecutar tareas, y saber custodiar con responsabilidad lo que es delicado. Son cosas muy pequeñas, pero son las que en el día a día van construyendo un verdadero nosotras. Pero os puedo asegurar que este camino no ha sido automático, ni tampoco fácil. Ha sido más bien un recorrido, diría, lleno de aprendizajes que me han ido configurando, formando y ayudando a ser la persona que soy hoy. Llego a este servicio después de haber vivido otras experiencias en la iglesia, donde en algunos momentos he tenido que abrirme camino y, de alguna manera, defender mi lugar por el hecho de ser mujer. Y en este recorrido he encontrado resistencias, muchas veces ligadas al miedo al cambio o a la pérdida de ciertos modos de ejercer la autoridad. Frases como: esto siempre lo ha hecho un religioso, una religiosa, o esto siempre se ha hecho así. He tenido realmente que aprender a trabajar desde lógicas diferentes, porque la vida religiosa y la vida laical tienen ritmos distintos, formas distintas de organizar el tiempo, de situarse ante la misión. Y, por supuesto, he tenido que trabajar mucho el reto de la confidencialidad, que es clave cuando participas en procesos de gobierno, porque es fundamental aprender a custodiar la información con responsabilidad y con respeto. Pero es, yo creo, exactamente en medio de estos retos donde la sinodalidad se vuelve concreta. Es precisamente en esta diversidad de ritmos, de experiencias, de vocaciones, donde está la riqueza de la misión compartida, porque lo que se aprende es a caminar juntos, a confiar, a escuchar de verdad. Y cuando esa confianza existe, empiezan a pasar cosas muy bonitas. Y recuerdo lo que nos decía Mónica al principio: la misión se vuelve más sostenible, la congregación se conecta más con la realidad del mundo, y el carisma deja de ser algo que pertenece solo a la comunidad religiosa para convertirse en un don compartido para la misión de la Iglesia. Y termino compartiendo una grande convicción: que el Espíritu está invitando a la Iglesia a formas nuevas de comunión, donde cada vocación brilla más cuando no necesita defenderse. Gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cuca, por tu testimonio. Luego, imagino, ahora nos están llegando preguntas, o sea que alguna te va a llegar en relación a esto. Muchísimas gracias, Madre Fátima. Yo quiero compartir con ustedes la experiencia que tengo en la diócesis de Petare. Petare es una zona geográfica dentro de la ciudad de Caracas que tiene la barriada popular más grande de América Latina y parte de esa diócesis también es una zona de clase social media o de alguna media alta. La diócesis fue promulgada en el año noviembre de 2021 e se abrió en el año 2022. Y me llamó la atención porque, bueno, saben que a veces las relaciones con los obispos no son tan fluidas o tan fraternas o tan hermanadas como quisieran. Y me llamó muchísimo la atención que el obispo, Monseñor Juan Carlos, al llegar, lo primero que hizo fue reunirnos a todos, saludarnos y decir que él venía a ser testigo de lo que Dios había hecho durante tantos años en esta diócesis. Eso ya como que nos llamó a todos la atención. Viene a ser testigo de lo que Dios ha hecho. O sea, no viene a imponer algo. Y después nos convocó a representantes como de todos los grupos y él, lo que sería ahora el Consejo Pastoral, pero en ese momento lo llamó el equipo de discernimiento espiritual inicial de la diócesis. Y lo que más me llamó la atención fue que empezábamos la reunión 1 hora o más para compartir el Evangelio con preguntas muy específicas. Y el escuchar a sacerdotes, laicos, religiosas compartir, oye, me siento invitada por Jesús a ser más fraterno, a ser menos egoísta o a no ser como los fariseos que acusaron a la pecadora. Empezar a compartir la palabra de Dios fue algo que me empezó a cambiar la visión de nuestra iglesia. Y después fue ir tomando a la luz de esa palabra el tema que se iba a tratar de cara a la diócesis, era iluminada por esa palabra específica y no era casualidad, pero siempre la palabra que era el Evangelio del día iluminaba tan hermosamente la situación, fuera económica, fuera pastoral, fuera organizativa de lo que estábamos tratando. Total que eso se volvió, esos 2 años fue un modo de trabajar en la diócesis, o sea, escucharnos desde la palabra y después ejecutar y evaluarnos. Al igual que lo que contaba María Teresa, aquí también hay laicos en el consejo, la ecónoma es una laica. Y, y cuando fui al sínodo, iba con esa experiencia previa y me llamó mucho, o sea, lo que se hablaba allí, al empezar con la oración, con la palabra, no era como tomado como tanto tiempo, era así como 5 minutos nada más. A diferencia de la segunda sesión del 2024 que empezó a tomar la palabra del día, el evangelio del día, y desde ahí se hacía toda la reflexión. Entonces, ese es el primer aprendizaje que quiero compartir con ustedes. La palabra, el evangelio del día, cuando nos reunimos como iglesia, es la palabra, como dice después el documento final, es la que es el centro de todo discernimiento. Y compartir lo que Dios me dice a mí es lo que va tejiendo, porque el Espíritu Santo es el que teje nuestras relaciones de hermanos. Y cuando nos empezamos a mirar como hermanos y no como distintas piezas de funcionarios de una diócesis, toda la dinámica empieza a cambiar. Además, después esa dinámica de compartir el Evangelio antes de cualquier reunión, antes de cualquier tema, empezó a ser también utilizado en los grupos de catequesis, en los movimientos juveniles. Y eso es lo que ha generado la dinámica sinodal en nuestra diócesis. Somos todos muy cercanos. Eso y después los momentos de compartir, que es muy, muy propio de América Latina. Después de una reunión siempre tienes que tener algo para compartir, cualquier cosa, una torta, un refresco. No te puedes ir de una vez. Entonces, el compartir la palabra, el compartir lo que sentimos, lo que vivimos y después darnos la oportunidad de ejecutarlo juntos, evaluando. Y aquí quiero resaltar nuevamente la mirada de los laicos, cómo el ejecutar, el realizar proyectos y después planificarlos, ir evaluándolos y después tener como también la seriedad de rendir las cuentas claramente con lo bueno y con lo malo, eso le fue dando una espiritualidad sinodal a nuestra diócesis. Nos miramos como hermanos. Ya es muy fácil acceder a todos, cualquier sacerdote, cualquier hermana, cualquier religiosa, los laicos. Entonces, esa es la experiencia que quiero compartir, que tengamos como centro de discernimiento la palabra de Dios, compartir lo que nos dice,
cómo me cuestiona, a qué me invita, qué cambios de conversión tengo que dar. Oírle eso a los sacerdotes para mí por primera vez fue un proceso de conversión que yo viví en mí misma también. Entonces, esa es la experiencia que quiero compartir con ustedes. Y después, bueno, otras experiencias muy bonitas en la congregación que nos han ayudado a dar saltos cualitativos es la intervención de los laicos en nuestros proyectos, lo que muy bien explicaba Cuca. Eso nos da un salto cualitativo en nuestro aporte como vida consagrada. Gracias. Muchísimas gracias, Madre Fátima. Somos aquí, incluso en Roma, testigos de ese compartir de la Iglesia sudamericana. Aquí en la Iglesia argentina hacen empanada una vez al mes y los italianos se apuntan y me la han, eh, vamos, lo han ensalzado muchas veces como ya el sumo, ¿no? De unión primero en Dios y después compartir humano. Eh, pero efectivamente nos quedamos con la importancia de la palabra como corazón de su testimonio. María Teresa, te toca a ti compartir. Bueno, gracias. En primer lugar, quería pues hacer también un poco pues la reflexión de cómo he llegado yo a ser canciller. Ya creo que el hecho de que haya mujeres en la Iglesia en puestos de decisión, puestos eh, altos, por así decir, ya es una muestra de sinodalidad y de que los laicos pues tienen un papel real. No ha sido fácil. Yo cuando empecé a ser canciller tenía 29 años y claro, la experiencia mía cuando llegué, igual que había pues sacerdotes o miembros de la curia que te acogían muy bien, también había algunos que pensaban que era la secretaria del canciller o algo así, porque claro, no era lo normal que una mujer joven, laica, que además era de otra diócesis, viniera a ocupar un puesto de responsabilidad en una curia. Entonces, bueno, creo que al final el Señor pues nos llama y hay que escuchar la llamada y si, bueno, pues me ha llamado ahí, pues por algo será. Entonces, bueno, hacer la labor lo mejor posible y está bien estos espacios para visibilizarlo porque, bueno, pues hay en otras diócesis que pueden seguir el ejemplo y ver que al final pues es un trabajo muy bonito que tampoco hace falta que sean todos sacerdotes para que las cosas funcionen en una diócesis. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de que desde mi puesto de canciller, aparte de que tengo mucha relación, claro, evidente, con el obispo, que tratamos mucho con los vicarios, pero también con todo el mundo que va a la diócesis y que va al obispado, al final acaba en mi despacho. Siempre con un problema, pues bueno, intenta solucionarle todo. Al final trabajo mucho con vida consagrada, porque bueno, nosotros tenemos un delegado para vida consagrada, pero al final todas las monjas prefieren llamarme directamente, todos los religiosos, y yo pues encantada de que lo hagan. Entonces, pues hablo mucho con, como decía antes María en mi presentación, con vida consagrada, cofradías. Al final es un mundo muy amplio lo que es la vida de una diócesis y muy bonito. Entonces, bueno, ya centrándonos en lo que son los cosas concretas, quería compartir con vosotros. En la diócesis de Plasencia, nosotros cogiendo el trabajo, el documento final del sínodo, creo que lo estáis viendo. ¿Lo veis? ¿Sí? Vale, pues lo que hemos hecho ha sido ir cogiendo cada punto del documento final y ver cómo lo vamos a aplicar en la diócesis. De forma muy rápido, ¿vale? Lo leo, pues cultivar la espiritualidad sinodal. Eh, pues nosotros, por ejemplo, incorporamos retiros, momentos de oración en los que todo el mundo pueda participar, activar los accesos de los laicos, pues identificando en la diócesis funciones susceptibles a ser asumidas por cada orden. Experimentar las formas de servicio, pues promover ministerios en contextos concretos, como pueden ser pues, urbanos, juveniles, con perfiles definidos. Participar en el discernimiento eclesial. Bueno, voy a pasar un poco rápido, ¿vale? Por el tiempo, porque son 9 puntos, y me voy a centrar en lo que viene siendo en qué campos hemos vivido una colaboración fructífica entre laicos y religiosos. He puesto estos como ejemplo, por ejemplo, en el ámbito de cultivar la espiritualidad. Pues nosotros llevamos a cabo retiros en casas de espiritualidad de religiosas o religiosos, dependiendo, pues aprovechando la cuaresma, Adviento, hacemos diferentes enfocados pues para jóvenes, para religiosos, para familias, para matrimonios. También proponemos vigilias para jóvenes.
vigilias por las vocaciones, por los seminaristas, en los cuales siempre se ha participado un grupo de laicos con un grupo de sacerdotes y con un grupo de vida consagrada, donde se ha intentado dar también los testimonios de cada uno de ellos para que la gente pues también los conozca y sea algo cercano y no lo vean como algo lejano o raro, sino algo que lo tenemos ahí en la diócesis. Y en activar procesos de decisiones con estilo sinodal, pues por ejemplo, como os comentaba en la presentación anterior, en el Consejo Presbiteral contamos con dos sacerdotes que son religiosos para que tengan de primera mano pues su testimonio, el señor obispo, y en el Consejo de Pastoral tenemos, aparte de numerosos laicos, hay sacerdotes y hay religiosos, como os decía, está el presidente de Confer, un representante de la vida consagrada femenina, de la masculina, donde en los consejos además es un punto que nos reunimos unas 3 veces al año, además hay una permanente que se reúne otras 3 veces al año, la permanente también hay religiosos y laicos, y se ponen en contexto todas las realidades de la diócesis, se toman las decisiones en común, el plan pastoral que se va a seguir para toda la diócesis, y son días enteros en los que compartimos, discernimos e intentamos pues adivinar por dónde tiene que caminar la diócesis para ser lo más sinodal posible y que acoja a todo el mundo. Bueno, María Teresa, muchísimas gracias por esta visión práctica de cómo se vive la sinodalidad en la diócesis y sobre todo qué estáis implementando para que se pueda vivir, ¿no? Desde, la organización diocesana. Ahora vamos a pasar, os agradecemos a todas, verdaderamente a las tres, vuestra riquísima aportación, este ambiente cordial y convivial que estamos viviendo en este compartir. Y de hecho vamos a compartir en este momento vamos a pasar allá a la tercera fase de nuestro webinar, que es el de las preguntas. Lamentablemente no vamos a poder pues presentar todas las preguntas que nos han mandado. Hemos intentado agrupar las que son así un poco más generales y dirigidas a las tres ponentes, y luego pues vamos a presentar una individual para cada una de vosotras. Os voy a comentar, si queréis luego tomar nota, ahí ahora os voy a presentar la primera pregunta que nos han hecho, que es una pregunta dirigida a cada una, vamos, a todas y cada una de vosotras, es decir, quien quiera la puede responder. Eh, y luego una individual para, dirigida específicamente, ¿no? Entonces, todas, en la primera, Elvia consulta a todas las panelistas, ¿no? ¿Cómo perciben la aplicación de la corresponsabilidad en la sinodalidad por parte de los sacerdotes y obispos? Y también para todas, ¿cómo se apoya o se puede apoyar a los laicos en su misión de ser levadura en el mundo para que santifiquen las realidades temporales? Y por último, eh, observa en la Iglesia que existe una crisis de vocaciones. ¿Qué se puede hacer desde el espacio de los laicos para que existan más y mejores vocaciones? Bueno, pues ahí van estas tres preguntas generales para quien quiera responderlas. Si necesitan que repita alguna de ellas, con mucho gusto lo hago. No sé si hay alguna que no haya quedado clara, pero eh, os paso la palabra a las panelistas. Las podemos poner en el chat, si nos las ponen en el chat, Pato o Ana, y ya ustedes, las panelistas, las pueden ver. Pero adelante, vayan respondiendo, ¿eh? Eh, ¿No? vamos, son bastante, a lo mejor, la madre y María Teresa, bueno, tienen más experiencia en el mundo de sacerdotes, obispos, pueden responder a otras. Yo, en relación a apoyar a los laicos en su misión de ser levadura en el mundo, para mí implica ante todo
confiar realmente en su vocación propia, de su lugar en el mundo. Y es ahí donde están llamados a transformar las realidades de dentro. Esto para mí se concreta en varias claves, ¿no? En la formación integral, como decíamos antes, en el acompañamiento, crear espacios donde puedan compartir su vida, sus desafíos, sus decisiones, siendo ayudadas a descubrir cómo vivir el Evangelio en lo concreto de cada día, en la conexión fe-vida, ayudarles a integrar fe y vida para que el trabajo, la familia, el compromiso social y político no sean ámbitos separados, sino un lugar de santificación. En el fondo se trata de ver a los laicos como colaboradores dentro de la Iglesia, reconocerlos como protagonistas de la misión en medio del mundo, donde están llamados a transformar la realidad, la realidad con espíritu evangélico. Muy bien. Yo añadiría, me gusta mucho tu respuesta, Cuca, y yo me iría por la primera y después me gustaría escuchar también a María Teresa. ¿Qué resistencias hay para la sinodalidad? Es obvio que cuando un obispo o un sacerdote en su parroquia cree en el valor espiritual, pastoral, humano de la participación de todos, ahí se abre el camino a la sinodalidad, pero sobre todo a la iglesia al estilo de Jesús. Eso es lo importante de entender de la sinodalidad, que quiere que caminemos juntos construyendo una iglesia al estilo del Evangelio y de Jesús. Para mi sorpresa en el sínodo, por supuesto, las mujeres era la primera vez que íbamos a tener voz y voto. Al principio, pues un poco pues, temerosas, pero después con el tiempo nos fuimos dando cuenta cuando los sacerdotes y los obispos también conversaban y compartían que ellos también estaban temerosos. ¿Por qué? Porque no es lo habitual que ellos puedan compartir sus ideas, sus temores, sus miedos, sus sueños, sus anhelos delante de un público también femenino. Entonces, a mí me parece, la experiencia que yo viví, yo invitaría a los que nos están escuchando en este webinar a que se acerquen a su sacerdote. No en ton de reclamo de una vez a su párroco, a su obispo, sino como quien quiere a un hermano, como quien va a acompañar, como quien va a tomar un café, con quien va a compartir la vida. Empezar por compartir la vida y después se van compartiendo los proyectos, la palabra y el proceso sinodal en la parroquia. Pero es muy importante que nos miremos como hermanos, porque si nosotros tenemos miedo de acercarnos, ay, me va a rechazar, va a decir que eres el que manda en la parroquia, en la iglesia, también ellos no saben con qué le vamos a salir si queremos imponer nuestras ideas. Entonces, es saludable que todos bajemos las resistencias y eso se hace muy bien con un trato fraterno y unos encuentros normales de la gente que se reúne para tomar un café en grupo, en comunidad. Y no sé si aprovecho a responder la segunda, Ana, al María, la de crisis vocacional. Quisiera dar, sí, de una vez, a nosotros nos ha ayudado mucho que nuestro equipo de promoción vocacional, que siempre eran religiosas, como decía Cuca, solo religiosas, empezáramos a incluir laicas, casadas y solteras. Porque cuando una joven va a un encuentro vocacional, quiere saber de la vida religiosa, pero también quiere saber un poco más hondo qué significa ser una laica comprometida en la iglesia. Entonces yo creo que ayuda mucho a ampliar el equipo de promoción vocacional, el equipo de acompañamiento, no solo la religiosa, el equipo de acompañantes espirituales, el equipo de formadores. Somos una iglesia de hermanos formada por laicos, por consagradas, por sacerdotes, por bautizados, al fin y al cabo. Entonces, abrir un poco esa puerta. Yo respondiendo a las preguntas, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha expresado la hermana ahora mismo. Creo que lo importante para los sacerdotes y los obispos también es la convivencia. Los obispos tienen un presbiterio, tiene que conocer a los sacerdotes que tiene en su presbiterio y hablar con ellos, no solamente llamarles para malas noticias o para decirte cambio de parroquia, sino para saber cómo estás en tus parroquias, te encuentras bien, qué pasa contigo, necesitas algo, o sea, tener esa relación como dice el código de padre, al final es el padre de los sacerdotes y también de los laicos, es bueno que tenga esa relación con el pueblo fiel al final que somos, es verdad que
no puede tener esa relación directa con todos y cada uno porque sería muy grande, pero para eso también es importante, pues, en las parroquias, los párrocos que tengan esa relación con sus párrocos, o sea, con sus fieles, ¿no? Que puedan acabar la misa y no salgan corriendo porque tengan otra misa corriendo que no llegan, sino pues que a lo mejor tengan un espacio para que a lo mejor un fiel se pueda acercar a ellos porque tiene un problema y simplemente necesita a alguien con quien hablar y ahí está el párroco y no que sienta que, ay, no le puedo entretener porque tiene que salir corriendo. Entonces, hacer esa comunidad desde las parroquias que en las que encuentren también los laicos ese espacio de convivencia, de sentirse escuchados. Creo que la crisis de vocaciones también influye un poco que cada vez la sociedad se aleja de la iglesia, porque, bueno, como decía el Papa Francisco, hay que abrir las puertas, ¿no? Tenemos que tener las iglesias abiertas y tener ese encuentro con todas las personas que si tienen un problema puedan ir y haya alguien que les escuche y está la figura del párroco, ya esa persona se va a sentir integrada, va a conocer más la vida consagrada, va a conocer más lo que es el párroco. También los fieles tienen que saber si su párroco necesita algo, si está mal, a lo mejor él tiene un problema y no tiene con quién hablarlo. Al final creo que todos somos una gran familia y como tal tendremos que estar unos para otros y eso solo se hace en comunidad si estamos unidos. Eh, También es bueno para las vocaciones, pues fomentar los grupos de pastoral juvenil, pastoral infantil, ya desde hacer vigilias, hacer encuentros, hacer ferias. No tiene por qué ser solo, pues hacemos una misa, porque a lo mejor eso no es solo atractivo para el ámbito joven, pero a lo mejor haciendo encuentros de diálogo en los que la gente vea y conozca las realidades. Mucha gente a lo mejor piensa pues una religiosa y no sabe exactamente en qué consiste pues la vida religiosa o lo que consiste ser sacerdote y a lo mejor pues abriéndonos y también desde la formación, desde charlas, desde encuentros, pues es una forma de tener esa comunicación, creo, por parte de todos, ser un poco más familia y comunidad. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Yo estoy aquí luchando para que podamos seguir con las preguntas porque creo que el clima es muy constructivo y nos están llegando muchísimas preguntas y lamento muchísimo al final por bueno, pues la audiencia que tenemos y todos los participantes que al final no puedan estar presentes todas. Eh, Había también preguntas dirigidas a cada una de ustedes con respecto a sus ponencias. Eh, Algunas más genéricas, otras incluso personales, como una dirigida a María Teresa, de cómo había hecho para vincular música y derecho canónico y que cuál era el título de su tesis, porque a alguien le ha suscitado curiosidad también. La Eh, importancia de la música en la formación sacerdotal, en la liturgia, en la formación y en la evangelización, todo eso. Uy, pues yo, ha merecido la pena hacer la pregunta y lo mismo seguramente, claramente a la madre de Fátima y a Cuca. Lamentablemente tenemos que ir cerrando este espacio y que yo prolongaría eh, mucho más, pero que bueno, pues tiene sus tiempos y, bueno, pues creo que quizás sea momento de clausurar, eh, para reunirnos también en torno, bueno, me gustaría en torno a la palabra, quizá hubiese sido, como decía la madre Fátima, la mejor oración, ¿no? Coger una frase del Evangelio que nos hablase a cada uno de nosotros eh, para reunirnos en torno al Señor. Pero bueno, vamos a buscar una oración para pedir por los frutos de este webinar y le paso la palabra a nuestra presidente general, Mónica, para, bueno, pues que clausure mejor que nadie seguramente este, este momento de encuentro. Pues antes que nada, quiero en primer lugar agradecer sinceramente a nuestros ponentes el haber compartido con nosotros todas esas extraordinarias experiencias, todas sus profundas reflexiones.
Le voy a pedir a María que les envíe las preguntas que se quedaron a la mitad y tal vez nos las pueden contestar y vemos alguna manera de hacérselas llegar a todas nuestras participantes, porque realmente sé que, y se ve, hay muchas inquietudes, es mucha riqueza la que se dio aquí. Gracias a todos los que nos han acompañado vía Zoom por su presencia, sus comentarios, sus preguntas. Gracias a María, nuestra moderadora, y a todo el equipo del observatorio y del secretariado de la UMOF que, bueno, han hecho posible este encuentro. Parece fácil, pero créanmelo, siempre hay que trabajar. Y gracias a Dios tenemos un excelente equipo. La conversación de hoy pues nos ha recordado que la sinodalidad no es simplemente un concepto, sino es una forma de vivir y trabajar juntos en la iglesia. La colaboración entre mujeres laicas y consagradas ya adopta muchas formas en todo el mundo y las experiencias compartidas hoy nos muestran cuánto potencial existe cuando nos escuchamos y reconocemos los dones presentes en cada vocación. Esperamos realmente que este diálogo fomente una mayor reflexión, que inspire nuevas iniciativas de colaboración en los diferentes contextos y que la conversación hoy iniciada continúe en sus propias comunidades. Yo me quedo con una frase que dijo Cuca, que me la apunté porque de verdad resonó muchísimo, que es, el Espíritu invita a la iglesia a nuevas formas de comunión, donde cada vocación brilla más cuando no necesita defenderse. Quienes llevamos años, tal vez demasiados, en este camino de la iglesia, entendemos esa frase y cómo, cuántas veces hemos tenido que defender nuestra vocación. Y creo que por eso me encantó y me la quedo. Eh, pues mañana podrán encontrar este conversatorio en nuestro canal de YouTube. Mañana estará lista la grabación y también el que tuvimos en inglés la semana pasada, que también estuvo muy interesante. Y bueno, tendremos también uno en francés. Pero antes de ello, las invitamos a compartir con nosotros todas sus buenas prácticas. Todas las experiencias de cada uno son muy valiosas y queremos ponerlas en común en nuestra red. Tenemos una gran red y queremos incluirlas en el informe que se presentará a la Secretaría del Sínodo. Entonces, les voy a pasar un correo, no sé, Ana, si tengan por ahí el correo, un correo a donde pueden enviarnos, es el correo, el mismo donde le escriben a María, sino a través de María, pero todas ustedes, todas nuestras invitadas al correo del sínodo, que es, bueno, ahí si me lo pueden poner en el chat, es este. A todas las que nos están viendo, a todas, creo que lo importante de la sinodalidad es precisamente compartir y el tener estos momentos en donde cada uno puede compartir las riquezas de lo que hace. Yo también me llevo ese plan que puso María Teresa, donde pues, en su diócesis dijeron, ¿cómo vamos a poner en práctica cada punto del documento final? ¿No? Hay cosas de veras maravillosas que nos llevamos todos y podemos imitar y copiar, los invito a hacerlo. Entonces, ese es el correo, las invito a compartir estas buenas prácticas y nosotros nos encargamos de darlas a conocer, vamos a tener una biblioteca de recursos, en fin, tenemos nuestro trabajo en redes y las damos a conocer a todo nuestro público en el mundo. Y bueno, también quería decirles que mañana vamos a tener el último seminario en línea en este ciclo, es en lengua francesa, ahí lo puso Ana, para las que hablen francés o conozcan a gentes que quieran que participar, es el día de mañana con otros ponentes igual de valiosos que los que tenemos ahora. Y bueno, gracias por ayudarnos a promover este evento, pueden encontrar el link en nuestra página web. Y bueno, terminemos como iniciamos. Vamos a seguir con esperanza en este camino de colaboración, haciendo de la sinodalidad un modo de vida donde quiera que estemos. Y concluyamos, acompáñenme a rezar juntos estas palabras, a hablar con el Señor para dar gracias y para pedir. Vamos a decirlas todas juntas. Padre bueno, tú nos llamas a cada una por nuestro nombre y nos confías una misión en tu iglesia, aun cuando te damos un tímido sí. Envía tu espíritu, ayúdanos a escucharnos unos a otros, a reconocer los dones presentes en cada vocación y a discernir juntos cómo colaborar más profundamente en tu misión. Que nuestras reflexiones de hoy nos inspiren nuevos caminos de comunión para que podamos convertirnos verdaderamente en piedras vivas de este edificio espiritual, la Iglesia de Cristo, su cuerpo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su presencia. Vamos a tratar de enviarles las preguntas y por favor también muchas han preguntado que si podemos compartir, si ustedes nos pueden compartir su presentación, si la tienen por escrito, todo lo que sea compartir con los demás, pues es una gran riqueza que queremos hacer llegar a los demás. Muchísimas gracias, gracias María. Que tengan un estupendo día, tarde o noche. Gracias, Mónica. Gracias.